Creo que hay como una especie de absurdez con eso de oh, está hecho a mano, ¿no? Como si fuera... Para mí lo importante es el resultado final. Decidir que quería ser ilustrador fue una decisión pues, muy orgánica. Me gustaba dibujar y me gustaban mucho las revistas y la publicidad. Y yo me acuerdo pues, de las revistas de moda que corrían por mi casa, ¿no? Y de repente ver esas publicidades de Dior dibujadas por René Gros, y recuerdo que eso me generó un impacto muy grande. Yo trabajo a mano, trabajo en wash. Es la técnica con la que empecé a trabajar en su momento, con la que me siento más cómodo. El wash consigue que mis habilidades técnicas brillen más que con otra técnica y entonces me siento, la verdad, muy cómodo. Además permite corregir con bastante facilidad y sí que es verdad que quedan los colores muy bien definidos. El escáner siempre desvirtúa todo lo que yo he hecho a mano, entonces mi trabajo con el retocador es conseguir que lo que sale en la pantalla se parezca a lo que yo he hecho a mano. Y a nivel estilo, cojo cosas de principios en plan, joder, es que no sabía dibujar. Realmente tengo esta sensación de ser muy mal dibujante y haber mejorado con el tiempo. Me da pena que realmente haya gente que no tenga la capacidad de conseguir desarrollar una carrera larga por culpa de la aceleración de los tiempos. Tengo la suerte de haber crecido profesionalmente en una época que me permitía crecer a mi ritmo, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiese empezado a trabajar hace 5 años. Escucha tu voz interior porque esa es la que te va a decir la verdad de lo que tú eres y de quién quieres ser. Si tienes que copiar, copia a los que están bien, no copies a los que son mediocres, porque realmente copiando se aprende mucho y a través de la copia o de la imitación consigue desarrollar tu personalidad. Lee mucho, ve muchas pelis, ten la máxima cultura que puedas, porque cuanto más culto seas, más poder vas a tener.